Entonces, ya vimos los formalismos de los sistemas discretos, de la transformada Z, del retenedor, conceptos generales sobre la frecuencia de muestreo, sobre la distorsión de frecuencias, sobre la reconstrucción de señales. Vimos que podemos utilizar las mismas herramientas que ya conocemos para análisis de estabilidad. Podemos usar la guarda de raíces, con el único cambio de que ahora vamos a mirar si los polos se salen o no del círculo unitario. Y podemos utilizar incluso diagrama de Bode, utilizando la transformación bilineal y teniendo la precaución de analizar rangos de frecuencia que se encuentren por debajo de omega s sobre 2. Ahora la siguiente pregunta que nos queda es cómo podemos compensar sistemas. ¿Sí? Cuando teníamos sistemas lineales, nosotros analizamos estabilidad, veíamos si era estable o inestable, pero después si era inestable necesitábamos crear un compensador. O si era estable pero la performance no era adecuada, supongamos, no tenía error en régimen permanente, el ancho de banda era insuficiente, tenía demasiadas oscilaciones, etc., necesitábamos crear un compensador. ¿Cómo hacemos eso con un sistema discreto? Bueno, ahí básicamente, a grosso modo, hay dos enfoques. Uno es emplear las técnicas analógicas, utilizando la transformación al plano W, o sea, la transformada bilineal, y trabajando como si fuera un sistema continuo. Entonces, tenemos nuestra planta discretizada, la transformamos al plano W, diseñamos el compensador en W y después utilizando la misma transformada bilineal, volvemos al plano Z con un compensador diseñado. Y listo. Y ahí no cambiamos nada de lo que ya sabemos. Trabajamos todo, digamos, en el plano W, que funciona como un análogo del plano S, y lo único que hacemos es usar la transformada bilineal. Ahora, si no queremos recurrir a técnicas analógicas, podemos trabajar en el mismo plano discreto diseñando compensadores por cancelación. La idea es simple. Digamos, lo que hacemos es diseñar compensadores que cancelan matemáticamente polos y ceros que no nos sirven de la planta y reubican polos y ceros nuevos. Dentro de este tópico, así expresado en forma genérica, existen algunos compensadores que ya están como preformateados, ¿sí? Que ya tienen, digamos, una receta básica que nos permite diseñarlos, digamos, sin tener que hacer muchas iteraciones. Entonces, por ejemplo, tenemos los compensadores del tipo dead beat u oscilaciones muertas, en el cual el objetivo es conseguir una respuesta en el tiempo sin oscilaciones, con un retraso de una muestra respecto de la entrada. Los compensadores tipo Dahlin, que nos permiten obtener respuestas de lazo cerrado de primer orden. Bien, estos son como soluciones ya preformateadas. O los compensadores de tiempo finito, que logran un error nulo en un número finito de muestras. Vamos a ver ahora algunos ejemplos y una descripción rápida de algunos compensadores por cancelación que nos pueden proveer digamos, como una herramienta adicional para diseñar compensadores en el plano discreto sin tener que usar técnicas analógicas. Ahora sí, para describir un poco más en profundidad, el tópico de compensación por cancelación básicamente lo podemos resumir de la siguiente manera. Aquí tengo un lazo de control discreto, donde tengo una planta lineal, que representará un proceso físico real, un sistema de sensado o realimentación, que también es continuo, será algún tipo de sensor y su instrumentación. Después tenemos una etapa de muestreo, con la cual convertimos, digamos, una señal continua. Supónganse que esto es una temperatura y esto es un medidor de temperatura. Acá tengo una tensión, lo que hago es convertir esa tensión en valores digitales. Acá tengo una referencia digital,
¿sí? Porque si es un control digital, yo voy a entrar a una referencia a través de un teclado, a través de algún tipo de interfaz. El compensador o control digital, y después sí tenemos el reconstructor, que es para ya generar una señal de acción sobre la planta continua, una señal que no sean impulsos. Bien. Bueno, si calculamos lo que queremos obtener, digamos, es una cierta TLC, lo que hacemos es calcular la TLC, como ya sabemos. En este caso nos quedará GC de Z por GP de Z sobre 1 más GC de Z por GP por H de Z, ¿sí? Nótese que GP y H, como no tienen un muestreador intermedio, cuando hagamos la transformada van a ir juntos. Recuerden eso de que no siempre G por H de Z es igual a G de Z por H de Z. Bien, todo depende de dónde están ubicados los muestreadores. Cuando hablo acá de GP, estoy incluyendo obviamente el efecto del retenedor. ¿Sí? Fíjense, GP está definido como 1 menos Z a la menos 1 por la transformada Z de GP sobre S. Bien. Y luego lo único que hacemos acá es despejar GC de Z, ¿sí? Despejarlo algebraicamente, y nos queda de esta forma. Y ahora fíjense en esta ecuación. GP es conocido, es la planta. H también. Y TLC, que en la transferencia de lazo cerrado, la vamos a diseñar nosotros. Entonces, partimos de la propuesta de que la TLC tiene que tener, por decir una cosa, error nulo en régimen permanente, tiene que tener un cierto ancho de banda, tiene que tener una ganancia tal a X frecuencia o en continua, etcétera, etcétera. Ponemos eso acá, hacemos las cuentas y lo que nos queda, despejamos, es GC. Es simplemente un trabajo de despeje algebraico. ¿Sí? Fíjense que a priori es muy simple. TLC o transferencia de lazo cerrado objetivo, planta conocida, metemos todo en la ecuación, despejamos y sacamos el compensador. Y así como está lo implementamos. Tiene un par de problemas esto. Primero, que la transferencia del compensador tiene que ser físicamente realizable. O sea, para que la salida no anticipe a la entrada, la cantidad de ceros debe ser como mucho igual a la cantidad de polos. Se cumple lo mismo que ocurría en los sistemas continuos, donde al menos el número de ceros y de polos tenía que ser iguales. En realidad siempre hay más polos que ceros, ¿sí? Sí, físicamente. Bueno, en los sistemas discretos pasa lo mismo. Si hay más ceros que polos, ocurre que el sistema es como que se adelanta en el tiempo, digamos, ¿sí? Porque la salida provoca una respuesta antes que la entrada, no es físicamente lograble. Bien, entonces, primer limitación. Si yo acá pongo una cierta TLC y despejo y GC de Z me queda que tiene 3 ceros y un polo, ese compensador no lo voy a poder implementar. Así que obviamente voy a tener que cambiar algo. Algo en la TLC o cambiar el enfoque de compensación. El otro problema es que la transferencia de la planta no debe poseer singularidades fuera del círculo unitario, ya que el sistema compensado podría resultar inestable debido a que no se puede asegurar una cancelación perfecta. ¿Qué pasa? Si la planta tiene una singularidad fuera del círculo unitario, supónganse un polo, y yo lo quiero cancelar con un 0, es muy peligroso, porque esa cancelación, en el fondo, después van a ser números dentro, o sea, coeficientes dentro de un algoritmo. Cualquier mínimo error de redondeo que haya va a hacer que esa singularidad no se cancele. Y lo que me va a quedar va a ser, en vez de tener un polo fuera del círculo unitario, ahora voy a tener un polo y un 0 fuera del círculo unitario. Bien, entonces es una técnica también peligrosa. No puedo cancelar cosas que estén fuera del círculo unitario, porque lo más probable es que no las pueda cancelar con un 100% de eficacia. Bien, entonces bueno, estas son dos limitaciones. Teniendo en cuenta estas dos limitaciones, esta receta se puede aplicar siempre. Insisto, exceptuando cuando tengo singularidades fuera del círculo unitario
o exceptuando cuando el compensador me da algo que no es físicamente realizable. Esta es la receta genérica. Después ahora vamos a ver un par de recetas preformateadas de compensadores por cancelación que ya tienen una forma predefinida. Digamos que funcionan reemplazando términos. Bien, veamos entonces un ejemplo ahora de un cálculo de un compensador por cancelación que se conoce como compensador dit-bit o de oscilaciones muertas. Una de las diferencias que hay entre sistemas de control de tiempo continuo y tiempo discreto es que los de tiempo discreto pueden exhibir respuestas temporales que se conocen como con oscilaciones muertas, ¿sí? O sea, son aquellas que alcanzan el valor deseado en un tiempo mínimo sin error. Cosa que los sistemas en tiempo continuo lo alcanzan en un tiempo infinito o muy largo. Entonces, la idea del compensador dit-bit es que básicamente lograr una respuesta a lazo cerrado de la forma 1 sobre z, o z a la menos 1. Z a la menos 1, recordando la definición de z como e a la st será e a la menos st, es un retardo puro de transporte. O sea, básicamente, la idea del compensador dit-bit es lograr que la salida esté retrasada una muestra, o sea, un periodo de muestreo respecto a la entrada, pero la copie con exactitud. Entonces, despejando de la fórmula de la TLC, como lo vimos en la diapositiva previa, lo que necesitamos es que nuestro compensador GC de Z tenga esta forma. Z a la menos 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 por 1 sobre GP de Z. O sea, básicamente lo que hacemos es cancelar la planta completa. GP, aplicando una inversa, esto lo vamos a poder hacer siempre que GP tenga todas sus singularidades dentro del círculo unitario. Y después agregando básicamente un integrador. Si GP de Z es de la forma numerador sobre denominador, bueno, haciendo algunos reemplazos aquí, nos queda de esta forma. El compensador será el denominador de la planta, retrasado una muestra, y el denominador del compensador será el numerador de la planta menos el numerador de la planta desfasado una muestra. ¿Sí? Digamos, esto es una receta, insisto. Sale de la idea general de cancelación de polos y ceros, pero ya está preformateado. Ahora yo vengo y cargo acá el numerador y el denominador de la planta y saco automáticamente el compensador. Por ejemplo, si tengo una planta típicamente como las que hemos analizado muy seguido, compuesta por un polo en el origen y un polo de primer orden, le agregamos el retenedor de orden 0 y calculemos GP de Z. Y obtenemos esto de acá. Esto de acá, por más aparatoso que parezca, fíjense que todo esto que está adelante es una constante, porque una vez que tengo el polo en A y el periodo de muestreo, todo esto es un número. Acá tengo un 0, porque todo esto también es un número, y acá abajo tengo dos polos. Ahora lo que hago es el denominador, lo voy a poner acá, demorado una muestra, y el numerador haré esta resta acá, tal como dice la receta. Con lo cual, llego a este compensador. Esto que está acá es lo que yo tengo que implementar y lo que debería obtener para esta planta es una respuesta a lazo cerrado que me muestre una demora de un periodo de muestreo entre entrada y salida. O sea, yo aplico un escalón y tengo que conseguir un escalón a la salida que está corrido una muestra. Aquí tenemos una simulación en la cual elegí un tiempo de muestreo de 1 milisegundo. Lo que tengo a la izquierda es la respuesta a lazo cerrado ante
de la aplicación de un escalón en t igual 0, un escalón unitario, lo que veo es que la salida evoluciona en 1 milisegundo, o sea, una muestra de retardo evoluciona y describe un escalón a la salida. Entonces, tengo un escalón, exactamente una copia del escalón de entrada demorado una muestra. El error del lazo de control, obviamente, en t igual 0, cuando aplicamos el escalón, el error es 1, porque la salida está en 0, e inmediatamente el error es cancelado y pasa a ser nulo. Entonces, a priori vemos que funciona perfectamente y que obtenemos a la salida exactamente lo que queríamos. Pero, nunca tenemos que olvidar que los sistemas discretos, cuando digamos los transformamos al tiempo, lo que nos devuelven son secuencias de muestras, pero no nos dan una función continua. Por lo tanto, esta respuesta que vemos acá no nos está mostrando toda la verdad. En realidad, esta respuesta es exacta en los instantes de muestreo, por ejemplo, aquí, 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 en cada uno de los instantes de muestreo, pero entre medio no necesariamente se va a mantener constante, como vamos a ver en esta segunda simulación. Aquí vemos la misma simulación, pero ahora ya simulando el sistema, digamos en tiempo continuo, como responde. Y lo que veo es que una vez aplicado el escalón, en este caso el escalón se aplica en 1 segundo, la salida describe un escalón de valor unitario. Fíjense que esta señal tiene un valor medio unitario, pero no es constante. Si hacemos zoom en esta zona, lo que vemos es que cuando se aplica un escalón en 1 segundo, 1 milisegundo después, la salida vale 1. 2 milisegundos después vale 1, 3 milisegundos después vale 1, 4 milisegundos después vale 1 y así, etc. Pero entre muestra y muestra no se mantiene constante. Aparece una oscilación. Una oscilación que se va a ir amortiguando con una cierta constante de tiempo. ¿Bien? Pero noten este detalle que no es menor. Nosotros esperábamos obtener una copia de la entrada retrasada una muestra. ¿La obtuvimos? Sí, la obtuvimos en los instantes de muestreo. Ahora, entre muestra y muestra, no. Porque recordemos que el sistema discreto solo tiene información en los puntos de muestreo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de utilizar un compensador de este tipo. Otro de los compensadores por cancelación que digamos que tenemos preformateados es el que se conoce como compensador tipo Dahlin. En este caso lo que se busca es que la respuesta del sistema realimentado a lazo cerrado tenga un tiempo más largo que una muestra. O sea, básicamente obtener una respuesta del tipo de primer orden, con un polo dominante y con una convergencia de primer orden. O sea, una convergencia amortiguada, sin sobrepicos, sin oscilaciones. Entonces lo que se plantea es que ahora la TLC sea de la forma 1 menos Q sobre Z menos Q, donde Q tiene una forma de este tipo, o sea, E a la T sobre tau, donde T es el tiempo de muestreo, el periodo de muestreo, y tau es la constante que esperamos describir. Bien, entonces nos queda arriba poner una constante, abajo un polo simple. Aplicamos nuevamente a partir de la ecuación genérica de la transferencia de lazo cerrado, despejamos GC de Z y nos queda de esta forma. Nuevamente, lo que estamos haciendo es cancelar la planta. Fíjense que igual que el de oscilaciones muertas, que el dit-bit, multiplicamos por 1 sobre GP de Z, con lo cual lo que hacemos es cancelar toda la dinámica de la planta y la reemplazamos por una dinámica a medida.
Vamos a usar el mismo ejemplo, misma planta, consideramos el ROC, mismo GPDZ, aplicamos la receta y obtenemos este compensador. Bien. Entonces ahora vamos a hacer igual que en el caso anterior, vamos a simular reemplazando los valores correspondientes aquí y viendo cómo es la respuesta del sistema a lazo cerrado. Aquí podemos ver una simulación de la misma planta que en el ejemplo anterior, pero ahora con un compensador Dahlin. A la izquierda vemos la respuesta al escalón, la cual ahora, a diferencia del caso anterior, no muestra un escalón perfecto, sino que muestra una respuesta de primer orden, escalonada, debido a que el sistema está muestreado, ¿sí? Cada uno de estos escalones tiene 1 milisegundo de duración, y aquí vemos el error, que como es de esperar, es justamente una imagen inversa de la salida. Entonces, habíamos elegido un compensador Dahlin para obtener una respuesta de primer orden y efectivamente obtenemos una respuesta de primer orden amortiguada sin sobrepaso. Si ahora vemos un poco más en detalle, en la simulación anterior vimos las muestras. Si vamos ahora a una simulación en tiempo continuo, lo que vemos es que la respuesta es de primer orden, efectivamente, pero ahora en vez de tener escaloncitos perfectos, lo que tenemos es lo mismo que veíamos en el dit bit. Entre muestra y muestra aparece una oscilación. Como el sistema de control discreto es incapaz de controlar nada que ocurra entre muestra y muestra, porque justamente no tiene capacidad de respuesta, digamos, para decirlo de una manera más mundana, es ciego a esas variaciones, aparecen estas oscilaciones entre muestra y muestra. Si nos paramos en los instantes de muestreo, o sea, cada 1 milisegundo, vamos a encontrar que son los mismos puntos de la simulación anterior, o sea, vamos a tener los escaloncitos perfectamente marcados.